compañeros fueron mencionando, ¿verdad? Todos los conceptos que están relacionados al cómo es que los músculos realizan su función, ¿verdad? Cómo es que los músculos producen movimiento. Entonces, para comprenderlo, hay ciertos conceptos que nosotros debemos de conocer muy bien, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Que cuando el músculo se contrae, ya habíamos visto que jala o arrastra uno de los huesos, un hueso hacia otro hueso, o en el caso de los músculos de la expresión facial, ellos mueven la piel, ¿verdad? Entonces, habría, como son dos huesos los involucrados generalmente, entonces uno que va a quedar fijo y otro que es el que se va a mover, ¿verdad? Entonces, debido a esto es que surgen dos conceptos. Uno es el origen y el otro es la inserción. Entonces, el sitio donde se fija el tendón de un músculo en el hueso que no se mueve, ese es el origen. O sea que hay una parte del músculo, la que está unida hacia un hueso, que va a quedar fija, que debe de quedar en una posición, ¿verdad? Pero hay otra parte del músculo, el otro tendón del músculo, que ese se une a un hueso móvil. Entonces, ese sitio o esa parte del músculo que se une a través de su tendón al hueso móvil se denomina inserción. Entonces, normalmente el movimiento se da desde que el punto de inserción se acerca al origen, ¿verdad? Esa es la forma en la que generalmente se da el movimiento, ¿verdad? Que el punto de inserción se acerca al origen. Y podemos poner un ejemplo fácil del bíceps braquial y el movimiento del antebrazo, levantándolo hacia tocar el hombro. Entonces, el bíceps tiene un punto fijo, que es en el hombro, ¿verdad? Y que sería su origen. Y tiene la inserción en los huesos del antebrazo. Entonces, el punto de inserción prácticamente se tracciona hacia el origen. Entonces, ese es el movimiento habitual en los músculos. ¿Ah? Entonces, la acción muscular es ese movimiento principal que se produce cuando el músculo se contrae. Entonces, es la acción que vemos en cada uno de los músculos. Hay un movimiento principal y que normalmente es el que hemos visto, que la inserción llega hacia o se acerca al origen o se moviliza en dirección al origen, ¿verdad? Pero también los músculos, ellos realizan acción muscular inversa. Y bueno, si es inverso, ¿verdad? Es lo contrario, ¿no? Que hay movimientos en las que la acción muscular cambia la inserción en el origen. Es decir, que en la acción inversa sería que el punto de origen, el que el original es el origen, es el que se tracciona hacia el punto en el que originalmente es la inserción. Entonces, hay ciertos músculos que pueden hacer esa acción muscular inversa, como en el video que pusieron del esternocleidomastoideo. Su acción muscular normalmente es que si, por ejemplo, se flexionan juntos, nosotros decimos que sí. Acercamos nuestra barbilla o nuestro mentón hacia el cuello, ¿verdad? O hacia el pecho. Entonces esa es la acción muscular
normal, pero hay ocasiones en las que este ejerce una acción muscular inversa y vimos que levanta las costillas en la inspiración forzada. Entonces, esa es una acción muscular inversa, porque normalmente es aquí en el esternón y la clavícula es el origen y aquí es la inserción. Entonces, la acción normal es que la inserción trata de acercarse al origen, ¿verdad? Pero en el inverso se invierte el papel, ¿verdad? Entonces, en la acción muscular inversa, al subir las costillas en una inspiración forzada, entonces el origen es el que cambia y es inserción, porque es el que se mueve, ¿verdad? Hacia el otro punto. Muy bien, ¿quedan claros estos conceptos? ¿Fue alguna duda? Lo otro que mencionaba, Beta, que los músculos que cubren, o más bien, los músculos que mueven una parte del cuerpo no están ahí, no cubren esa parte del cuerpo. Entonces, en el caso del brazo, los músculos que mueven el antebrazo están en el brazo, ¿verdad? Porque tanto que hemos dicho que el bíceps braquial es el que flexiona el antebrazo y él está en el brazo. Entonces, mueve el antebrazo, pero el músculo no está en el antebrazo, ¿verdad? Igual en el caso de la pierna, los músculos que están en el muslo mueven la pierna, ¿verdad? Entonces, es para que vayan comprendiendo, ¿verdad? Cómo es que actúan. Muy bien. Ahora, con relación al sistema de palancas y sus acciones, ¿verdad? Como los huesos son estructuras rígidas, ¿verdad? Entonces, ellos actúan como palancas, ¿verdad? ¿Qué es una palanca? Una palanca es una estructura rígida, que sería el hueso, ¿verdad? Que se mueve alrededor de un punto fijo. ¿Qué sería el punto fijo? La articulación. La articulación es ese punto de apoyo. La articulación es, la parte como flexible, ¿verdad? O lo que puede moverse, lo que puede generar movimiento, ¿verdad? Entonces, el hueso, que es una estructura rígida, se mueve alrededor de la articulación o el punto fijo, que en un sistema de palancas ese se llama pulcro, ¿verdad? Entonces, una palanca es una estructura rígida que se mueve alrededor de un punto fijo que se llama fulcro, ¿verdad? Ahora, aquí hay varios conceptos que nosotros podemos ver en relación a una palanca. Aquí pueden ver ustedes que aquí tenemos una palanca. Aquí tenemos la estructura rígida, miren como un sube y baja, ¿verdad? Aquí tenemos una estructura rígida. Entonces, vaya, por ejemplo, en el caso de la extremidad superior, ¿quiénes hacen esa estructura rígida? El hueso del brazo, que es el húmero, y los dos huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito. Ellos forman esta palanca, esta estructura rígida, pero ellos pueden moverse por un punto fijo, alrededor de ese punto fijo, que es el fulcro, ¿verdad? Entonces la F es el fulcro, es la articulación, ¿verdad? Entonces lo que la palanca, ¿verdad? Tiene siempre esa estructura rígida y el punto fijo. Ahora, hay dos fuerzas que actúan en esta palanca. Una es el esfuerzo, que es la L, representada por la E, el esfuerzo o la potencia. ¿Eso qué quiere decir, verdad? Es lo que a través de la energía o la contracción, ¿verdad? Es la que genera la fuerza para producir el movimiento. En este caso, en el cuerpo, quienes realizan el esfuerzo, quienes generan esa fuerza, ¿verdad? Que genera el movimiento. Son
los músculos. Entonces el esfuerzo lo generan los músculos. Y siempre hay otra fuerza que se va a oponer a la fuerza del músculo, ¿verdad? Que es la resistencia o la carga. Entonces, el esfuerzo estaría tratando de movilizar o de vencer esa carga o esa resistencia. Entonces, ¿cuándo se produce movimiento? Cuando el esfuerzo es mayor que la resistencia, cuando el esfuerzo puede vencer o superar esa resistencia, ¿verdad? Muy bien. Ahora tenemos acá que las palancas pueden actuar o tener ventaja o desventaja mecánica. ¿Cuál es la característica de cada una de estas? Que tiene ventaja mecánica cuando la carga esté más cerca del fulcro. Aquí tenemos, miren, el fulcro y la resistencia o la carga están bien cerca. Mientras más cerca estén estos dos puntos, va a haber ventaja mecánica. ¿Eso qué quiere decir? Que un mínimo esfuerzo puede mover la carga, ¿verdad? Ahora, la desventaja mecánica es que el fulcro esté más lejos de la carga y más cerca del esfuerzo, como vemos acá. Miren, el flujo y el esfuerzo están más cerca y la carga está más lejos. Entonces, aquí hay una desventaja mecánica. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe de aplicar un esfuerzo mayor, una fuerza mayor para vencer la resistencia. Muy bien. Ahora veamos los tipos de palanca. Ustedes pueden identificarlas siempre utilizando las letras que identifican cada componente de la carga. Miren, aquí en este caso, la palanca de primera clase, el fulcro está entre el esfuerzo y la resistencia. Entonces, E, F, R. Esfuerzo, fulcro, resistencia. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Las tijeras o los sube y bajas son ejemplos de esas palancas de primera clase, ¿verdad? Y lo que ya vimos, que la ventaja o la desventaja mecánica va a ser que tan cerca está el fulcro de la resistencia, ¿verdad? Entonces, puede haber de ambos casos. Ahora, en el cuerpo hay pocas palancas de primera clase, ¿verdad? En el video sí pusieron uno, que es esta que tenemos acá, ¿verdad? Esta es una palanca de primera clase, ¿verdad? Que si ustedes ven, potencia, E, F, R, potencia, el fulcro está en medio de la potencia y la resistencia o el esfuerzo, ¿verdad? Potencia o esfuerzo. PFR o EFR. Entonces aquí tenemos el caso de los músculos que están sobre la columna vertebral, los cervicales posteriores, que serían el esfuerzo o la potencia, que el fulcro es la articulación atlanto-occipital y la resistencia es la cara, ¿verdad? Entonces, obviamente el fulcro está más cerca de la resistencia que la potencia de la resistencia, ¿verdad? Entonces aquí hay cierta ventaja mecánica. Los músculos pues pueden mantener la cabeza erguida, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el segundo tipo de palancas o las palancas de segunda clase. Aquí vean ustedes que la resistencia está entre el esfuerzo y el fulcro. ERF. ERF. ¿Verdad? Entonces, este tipo de palanca siempre va a tener, dice, una ventaja mecánica. ¿Por qué? Porque siempre la resistencia va a estar más cerca del fulcro que el esfuerzo, que está más lejos. Entonces, esta siempre ofrece ventaja mecánica, como una carretilla, dice.
¿verdad? Pero realmente esta palanca es bien infrecuente en el ser humano. Solo la tenemos acá cuando nos paramos en puntillas. Esta sería la palanca de segunda clase, ¿verdad? Que es, vean ustedes, cuando debido a la contracción de los músculos posteriores de la pierna, ¿verdad? Se levanta la resistencia, que es el peso del cuerpo en esta articulación del tobillo, ¿verdad? Perdón. Se levanta el peso del cuerpo en la parte media del pie, que es la resistencia, apoyados en el fulcro, en la articulación de las almohadillas plantares, ¿verdad? Entonces, esto ofrece una ventaja mecánica. Realmente las pantorrillas, en poco esfuerzo, pueden levantar todo nuestro cuerpo, todo el peso de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es el que se viene a suspender o a detener o a sostener de la resistencia en el tobillo, ¿verdad? Aquí en esta zona del tobillo, ¿verdad? Y que la articulación es la que está más lejos de la potencia, ¿verdad? Entonces, esa es ventaja mecánica, pero casi no hay en el cuerpo. Ahora, las palancas de tercera clase es en la que el esfuerzo o la potencia se encuentra entre el fulcro y la resistencia. Entonces, vean aquí, este caso siempre va a haber desventaja mecánica porque el esfuerzo es el que está cerca del fulcro y la resistencia está lejos del fulcro. Entonces, aquí siempre hay desventaja mecánica, FER, ¿verdad? Entonces, como este que tenemos acá, la fuerza perdón, el fulcro está en la articulación del codo. Luego tenemos en medio aquí a la potencia o el esfuerzo, ¿verdad? Que es la inserción del músculo bíceps braquial, ¿verdad? En los huesos del antebrazo. Y la resistencia, que sería el peso de la mano o lo que tenemos en la mano. Perdón que aquí lo puse mal. Aquí es palanca de tercer tipo, ¿verdad? Ay, Dios santo, qué tres más feo, pero bueno. Esta es una palanca de tercer tipo, ¿verdad? FPR o FER, ¿verdad? El fulcro está más cerca de la potencia, está más cerca del músculo, ¿verdad? Que la resistencia. Entonces, por eso esa palanca siempre tiene desventaja mecánica y estas son las más comunes en el cuerpo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ok, luego vamos a la disposición de los fascículos. Si ustedes se recuerdan que los músculos se organizan en fascículos, son grupos entre 10 a 100 fibras, ¿verdad? Entonces, veamos que hay 5 patrones de disposición fascicular. Aquí quizás lo que habría nada más que recalcar, que la fuerza de la contracción depende del área transversal, o sea, depende de esto, jóvenes. Depende del área transversal, es decir, qué tan grueso es el músculo. De eso depende la fuerza, porque del grosor depende la cantidad de fibras. Y de la cantidad de fibras, mientras más fibras hay, entonces habría más fuerza en la contracción. Y lo que le da amplitud al movimiento es que la fibra sea larga. La longitud de la fibra lo que le da es amplitud. Entonces, los músculos que son largos pueden generar movimientos amplios, pero si estos son delgados, entonces no van a hacer movimientos muy fuertes, ¿verdad? Entonces, la fuerza depende del grosor del número de fibras y la amplitud del movimiento depende de la longitud del músculo. Entonces, así los fascículos se pueden ordenar de manera paralela, ¿verdad? Todos están paralelos, tienen tendones aplanados en los extremos, en el caso de la paralela,
¿verdad? Que es esta. En el caso de la fusiforme, ustedes pueden ver que son grueso en el centro y estrechos en los extremos. Esa es la forma fusiforme. Y la forma circular, que los fascículos están dispuestos en un círculo de manera concéntrica, tienen el mismo sitio de origen y el mismo sitio de inserción, entonces ellos hacen un giro, ¿verdad? Y estos lo que hacen es que son orificios o esfínteres que cierran una abertura. Los compañeros nos explicaron el orbicular de la boca, ese es una disposición circular. También el orbicular de los ojos es una disposición circular. Entonces estos cierran, ¿verdad? Luego la forma triangular, que hay una zona en la que se extienden ampliamente, pero que todos convergen en un tendón central, ¿verdad? Entonces, este sería la forma triangular, ¿verdad? Hay una base ancha en donde se extienden muchos fascículos, los cuales van a convergir todos en el otro extremo que es estrecho. Entonces, por eso es que forman un triángulo. Luego tenemos acá los peniformes en forma de pluma o de peine. Si ustedes ven, en este caso, las fibras se distribuyen a lo largo del tendón, ¿verdad? Como si fueran los dientes de un peine. Entonces tenemos el unipeniforme cuando las fibras están a un solo lado del tendón, como este primero. Este intermedio es bipeniforme porque se extienden hacia los dos lados del tendón y el tendón es central, y aquí tenemos el multipeniforme, ¿verdad? Porque son varios tendones y de cada uno de los cuales pues emergen fascículos hacia ambos lados, el multipeniforme, ¿verdad? Como el músculo deltoides, dice. Muy bien, ahora, ¿cómo se coordinan los músculos? Cuando hablamos de grupos musculares, son músculos que, digamos, están en una región y que ellos van a estar ubicados en lados como opuestos del hueso. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo muscular. Todo es, aquí tenemos un grupo muscular. Hay músculos que están del lado anterior del brazo. Son superficiales al húmero, ¿verdad? Y hay músculos que están en la parte posterior del brazo. Esos son posteriores al húmero, ¿verdad? Entonces, pero en sí, ellos conforman un grupo muscular, son el grupo de músculos del brazo que mueven el antebrazo. Entonces, estos grupos siempre van a estar en partes opuestas, ¿verdad? Y por lo mismo, dependiendo del movimiento, siempre va a haber un músculo que va a ser el motor primario o agonista. O sea, es el encargado de producir la acción. Ese es el agonista. Va, entonces, en el caso de la flexión del brazo, no lo vemos acá. En el caso de la flexión del brazo, en esta imagen, ¿verdad? El agonista es el bíceps braquial. Él está haciendo la fuerza para cuando se contrae, genera la flexión del brazo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en la flexión, el músculo que produce la acción es el bíceps y es el agonista. Ahora, el grupo o el músculo que está del lado contrario del agonista se llama antagonista, que es el contrario, ¿verdad? Entonces, este músculo, el antagonista, no se contrae, sino que es lo opuesto. Él se va a estirar y va a ceder a los efectos del agonista. Él tiene que estirarse, ¿verdad? Entonces aquí vemos el tríceps sería el agonista en el movimiento de la
flexión del antebrazo. El bíceps se contrae, este es el agonista, y el tríceps se relaja, que es el antagonista. ¿Qué sucede en el otro movimiento? Cuando extendemos el brazo. Los papeles se intercambian. El que se contrae en la extensión es el tríceps. Y entonces el que cede o el que se estira es el bíceps. Entonces, por eso es que van a trabajar en esos grupos contrarios. Ahora, los sinergistas son los que apoyan el trabajo, ¿verdad? Entonces, ellos se van a contraer para estabilizar las articulaciones intermedias. Aquí vemos el antebrazo y vemos que aquí están los músculos que flexionan los dedos, con los que nosotros podemos decir ven o llamar a alguien solo moviendo nuestros dedos. Este movimiento lo hacen los flexores superficiales de los dedos, pero se necesita de los sinergistas. Los sinergistas se van a contraer para estabilizar las articulaciones intermedias. Entonces, hay músculos que se van a contraer para que al momento de flexionar los dedos, nosotros no flexionemos la muñeca ni otros huesos, ¿verdad? Los huesos del carpo en la articulación de la muñeca. Entonces, nosotros podemos flexionar los dedos nada más porque hay músculos que nos van a estabilizar la muñeca. Entonces, esos son los sinergistas. Ahora, los fijadores son los que ayudan a estabilizar el extremo proximal de un miembro mientras se producen movimientos en el extremo distal. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de la escápula que puede moverse, pero cuando se contraen los músculos del brazo, la escápula permanece fija, ¿verdad? Y así ayudan a mejorar el movimiento, ¿verdad? Sostienen la escápula contra la pared posterior del tórax para poder movilizar de manera adecuada el brazo. Entonces ellos se encargan de estabilizar extremos proximales de un miembro, los fijadores, ¿verdad? Y bueno, ahí está. Entonces todos estos músculos se agrupan en compartimientos y también reciben la misma inervación e irrigación, ¿verdad? Muy bien, luego, solamente para que tengan en cuenta cómo se le da el nombre a los músculos. Depende de estas características, ¿verdad? A veces el nombre se lo da por la dirección de sus fascículos, por el tamaño del músculo, por la forma de los músculos, por la acción que producen, por el número de orígenes, por dónde están localizados y por su origen y su inserción. Y ustedes tienen un cuadro en donde les da ejemplos de cada uno, ¿verdad? En el caso de la dirección, ahí tenemos que si el músculo recto del abdomen se nombra así porque sus fascículos están paralelos a la línea media. Los oblicuos es porque están en diagonal a la línea media y el transverso es porque está perpendicular a la línea media, ¿verdad? Que es la que tenemos aquí en el centro. Entonces, es la dirección de los fascículos. Luego, en el tamaño, el máximo es porque el músculo es el más grande de todo su grupo, como en el caso del glúteo mayor. El mínimo es porque es el más pequeño, el largo porque es más largo que ancho, como el aductor largo, el corto porque su longitud es más corta respecto a otros músculos del mismo grupo. Luego el tamaño, ¿verdad? En el caso del ancho porque es más ancho que largo, como el dorsal ancho, que es este músculo de la espalda. El longísimo porque es el más largo, el magno porque es el más grande y el mayor porque es más grande que otro en un grupo. Por ejemplo, pectoral menor y pectoral mayor. Solo que ustedes pueden ver que hay conceptos que ya no se usan, ¿verdad?
El menor porque es más pequeño o el vasto porque se refiere a inmenso porque su tamaño es muy grande. Luego tenemos el deltoides, porque de acuerdo a su forma, porque el deltoides es un triángulo, el músculo del hombro. Luego el trapecio, porque tiene esa forma de trapezoide. El serrato, porque tiene forma de sierra. Ustedes le pueden ver ahí los dientitos. Y los romboides, porque tienen forma de rombo, ¿verdad? Luego también están los orbiculares porque tienen forma circular, el pectíneo porque tiene forma de peine, el piriforme porque tiene forma de pera, el platisma porque es aplanado, o cuadrado porque tiene 4 lados, o el grácil porque es delgado. ¿Está? Y luego por la acción tenemos el flexor, ¿verdad? Porque reduce el ángulo de la articulación, el extensor porque aumenta el ángulo de la articulación, abductor porque aleja el hueso de la línea media y el aductor porque acerca el hueso a la línea media. También está el elevador porque levanta una parte del cuerpo. Aquí nos pone el ejemplo del elevador de la escápula porque la levanta. El depresor porque baja o deprime una parte del cuerpo como el depresor del ángulo de la boca. El supinador porque rota la palma hacia arriba o el pronador porque rota la palma hacia abajo. O en sentido anterior y sentido posterior, ¿verdad? Supinador es cuando pedimos algo, rota la palma en sentido anterior. Y pronador es cuando rotamos la palma en sentido posterior, entonces podemos ver el dorso de la mano. También el esfínter, porque disminuye el tamaño de un orificio, ¿verdad? En el esfínter tenemos el esfínter del ano, el esfínter externo, ¿verdad? Porque disminuye esa abertura o ese orificio. El tensor de la fascia lata, porque torna rígida la fascia que cubre todos los músculos del muslo. Y los rotadores, ¿verdad? Porque rotan un hueso alrededor de su eje longitudinal. Luego, según los orígenes, ¿verdad? Si tiene 2 orígenes es bíceps, si tiene 3 orígenes es tríceps, si tiene 4 orígenes es cuádriceps. Y de acuerdo a su localización, lo que vimos, ¿verdad? También que cuando está cercano a un hueso, por ejemplo, tiene el nombre de ese hueso, como en el caso del músculo temporal, es porque él se origina en el hueso temporal. Y el origen y la inserción, pues lo tenemos aquí en el esternocleidomastoideo, porque toma los 2 puntos de orígenes, el esterno de esternón, cleido de clavícula, que son los 2 orígenes, y luego tenemos mastoideo de la inserción, que es la apófisis mastoide del hueso temporal, ¿verdad? Entonces, compañeros jóvenes, si gustan, llegamos hasta acá, ¿verdad? Hemos visto todos los conceptos, luego lo que tenemos que hacer es identificar cada uno de los huesos que nos pide la guía, ¿verdad? Que son estos, su origen, su inserción y su acción. Entonces, esto lo podemos hacer, retomamos el lunes, ¿les parece? ¿Verdad? Ya llegamos a las 10:40. Pero pues no está de más